Estamos en el día lunes ya 23 de noviembre de 2020. Como les anunciábamos esta mañana en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Hay diversos temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa y tienen que ver con fondos. La semana anterior estaba ya un proceso adelantado de ratificación de créditos por 300 millones de dólares, pero al final este acuerdo se cayó y cuando ya estaban en el Pleno fueron retirados y enviados nuevamente a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a conocer la opinión del ministro sobre este punto en específico y también les recordamos que está en fase de estudio el presupuesto general de la Nación para 2021. Hace unos días también tuvimos aquí a diputadas por el partido FMLN de la Comisión de Hacienda y ellas hablaban de que sigue creciendo, decían, la deuda del FODES, los fondos que el gobierno, que el Ejecutivo no ha transferido, en este caso, a las municipalidades. Ellos decían de que nunca antes en la historia se había visto una situación como esta, pero vamos a conocer qué dice el ministro sobre todas estas situaciones que están ocurriendo y que siguen en discusión y que tienen que ver con fondos. Pero pongamos algunos hechos en contexto. Arena, FMLN y PDC mantienen su postura de no brindar más fondos al Ejecutivo. Hasta la fecha, más de 500 millones de dólares son los que se encuentran en stand-by en la Asamblea Legislativa. Distribuidos en diferentes préstamos, todo ese dinero forma parte de los 2.000 millones de dólares que se le autorizó al gobierno que emitiera como una nueva deuda para que lo tuviera como fondo para el manejo de la pandemia del COVID-19. Hace una semana, los diputados de la Comisión de Hacienda, específicamente de Arena, Gana y PCN, firmaron un dictamen favorable para que se ratificaran 300 millones. Para ese dinero se había definido diversos destinos. Dentro de ellos estaba Fomilenio 2, las alcaldías municipales, así como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. Pero el dictamen que se acordó en la comisión nunca fue discutido en el Pleno Legislativo durante la sesión plenaria. Durante la última, se sometió a votación 2 veces la propuesta de que se regresara a estudio de la comisión. En la segunda, se obtuvieron los 44 votos y el expediente regresó al análisis. Esta mañana conversaremos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre este y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, ministro, buenos días, bienvenido a Hechos AM. Vamos a conversar sobre diversos temas que tienen que ver con fondos y usted es el encargado de las finanzas públicas, así es que es la persona indicada para que hablemos. Buenos días. Hola, muy buenos días, Manuel, y muy buenos días también a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, con mucho gusto hablamos sobre finanzas públicas y sobre cómo está la coyuntura, sobre todo en la Asamblea, porque seguimos a la espera de que se nos aprueben algunos fondos. Ministro, se dijo la semana anterior que ya había un acuerdo de ratificación de créditos por 300 millones de dólares que forman parte de los fondos que se aprobaron para el tema de la pandemia. De pronto, pues ya había un dictamen favorable y este se retira a última hora y comienzan las declaraciones diciendo no más fondos para el Ejecutivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque de pronto Arena había dado el respaldo y después dijo que ya no. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Cuál era el acuerdo al que se había llegado? Sí, bueno, Manuel, nosotros presentamos hace ya varias semanas diversos fondos que estamos necesitando, uno para restituir los ingresos y dos para continuar combatiendo la emergencia por COVID-19. Creo que para todos los salvadoreños esta temática ya es bastante clara. Nosotros necesitamos financiar las asignaciones adicionales del gasto que surgieron por COVID y también restituir los ingresos que perdimos por la misma crisis sanitaria, ya que los comercios no podían abrir durante la cuarentena y pues ahora mismo han abierto pero con algunas restricciones, no tienen el mismo flujo de personas que tenían en el pasado. ¿Por qué? Porque el virus no lo permite, entonces sus niveles de venta también, Manuel, se han reducido. Entonces nosotros necesitamos fondos para financiar estas dos cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en la Asamblea? La Asamblea en abril aprobó los 2.000 millones para que se atendiera la emergencia, pero a la hora de dar ratificaciones o dar asignaciones presupuestarias, que son ya los dos procesos que te dejan disponible para uso los fondos, entonces ahí ya no han querido continuar con esos pasos. Lo que sucedió el jueves pasado en el seno de la Asamblea Legislativa es lo que hemos visto ya durante varios meses y sobre todo durante la emergencia por COVID-19. Se aprueban, pero luego se retrasan un poco, luego se vuelve al Pleno, luego lo vuelven a enviar al archivo y de tal suerte que a mí me extraña que haya un dictamen donde todos los partidos políticos han estampado su firma y luego a la hora de ir a votar al Pleno
ya no quieren votar. No entiendo por qué. Porque en teoría el día lunes todos los partidos políticos se habían dado por satisfechos y estaban los votos listos. De hecho, el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, salió a dar declaraciones y dijo que estaban en análisis los votos, pero que muy probablemente ya los tenían listos. Pero el día jueves, como que alguien de seguro le recordó que la estrategia es retrasar todas aquellas asignaciones que vayan para el Ejecutivo, y regresaron el expediente al archivo de la Comisión de Hacienda. Perdón, regresaron el expediente al seno de la Comisión de Hacienda para que continúe el estudio. Pero no entiendo para qué van a continuar estudiándolo si ya habían emitido un dictamen favorable. Entonces no sabemos qué es lo que ha pasado, pero dentro de Arena parece que hay una división y una disparidad de opiniones a la hora ya de votar y dar asignaciones para continuar atendiendo la emergencia por COVID-19. Y esto no solo afecta al Ejecutivo, Manuel, también afecta a las alcaldías. Hay que recordar que dentro de los 300 millones que estaban listos para ser votados, se incluyen 96 millones que van directo para las alcaldías en todo el país. Bueno, bien, ministro, un punto importante. ¿Cuánto está atascado en materia de fondos en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y en ese órgano de Estado en general? Porque definitivamente estamos hablando de fondos que fueron aprobados para enfrentar el tema de la pandemia, pero siempre se sigue haciendo énfasis en que pues, los fondos no están llegando. Pero ¿cuánto es en sí lo que está, digamos, en proceso de estudio en la Asamblea? Sí, nosotros tenemos pendiente de asignación, Manuel, más de 600 millones dentro del seno de la Asamblea, que es lo que nosotros hemos presentado y que todavía está pendiente todavía de que se ratifique o se nos autorice para firma. Presentamos hace algunos días la operación que nos aprobó el BESI también para fortalecimiento de la política económica y fiscal, que esto está dirigido como un apoyo presupuestario o una OPD, en el caso del BESI se llaman así, OPDs, que vienen a reforzar aquellas debilidades que tenemos en el presupuesto debido a las pérdidas por COVID-19. Entonces presentamos esta última operación por 250 millones y 15 millones también de OFID, que fueron los últimos financiamientos. Esos se vienen a sumar, estos 265 millones se vienen a sumar a los 300 millones que ya están listos para ser votados en el seno de la Comisión de Hacienda, más 50 millones del BESI que se presentaron también hace algunos meses. Entonces estamos hablando de más de 600 millones, básicamente estamos hablando de 615 millones los que están pendientes de aprobación. Hay una parte también de los financiamientos por los 2.000 millones que no se ha presentado todavía. Estamos nosotros negociando con algunos multilaterales las mejores condiciones para luego presentar esto. Esta parte de operaciones que hacen falta, también vamos a continuarlas utilizando porque hay que recordar que continúa la amenaza por una segunda ola de contagios, Manuel. Ministro, hay un punto que me gustaría que también nos aclarara. ¿Cómo está el comportamiento de las finanzas públicas? Estamos ya casi al cierre de este 2020. Venimos de un periodo de cierre, un proceso de apertura que comenzó el 24 de agosto y en algún momento se dijo que habían signos de recuperación, pero esto es muy fluctuante y depende mucho de las condiciones que vaya permitiendo pues trabajar, en este caso, la pandemia. Sí, bueno, hay que ser claros y decir que nuestra economía respondió muy bien a la reapertura económica, que somos uno de los países centroamericanos que mejor nos está yendo en materia de recuperación económica. Hay que recordar, Manuel, también para todos nuestros microempresarios y medianos empresarios, que el fideicomiso por 600 millones está disponible en Bandesal para que ellos vayan a solicitar ya sea un crédito para su empresa o también para que se puedan apegar al programa de pago de subsidios por medias planillas para todos aquellos que durante la emergencia por COVID-19 le continuaron pagando a sus empleados, o si no le pudieron pagar, pues en este momento es otra forma de poder financiar esa parte, y Bandesal está listo para entregar estos fondos. Esa parte, la disposición del fideicomiso por 600 millones fue fundamental, Manuel, para que nuestras empresas empezaran nuevamente a operar, y se ha demostrado
por lo menos a nivel del sistema de ahorro de pensiones, que tenemos un mayor número de cotizantes, cerca de 43.000 nuevos cotizantes, digamos, desde junio hasta octubre. Estos realmente no son nuevos, sino es la recuperación de aquellos cotizantes que se perdieron durante el COVID-19. Así que estamos mostrando una muy buena cifra a nivel de recuperación de empleos y también a nivel de recaudación fiscal, pues los márgenes de pérdida de ingresos que nosotros esperábamos pues se han reducido un poco. Hasta el momento estamos por la cifra de 715, 717 millones, que es lo que hemos perdido hasta la fecha, pero no llegando a los 800 millones que habíamos programado tener para esta fecha de noviembre. La proyección al cierre de diciembre todavía no se ha modificado porque es muy temprano, entonces nuestra proyección sigue siendo una pérdida de 962 millones al cierre del año fiscal. Pero, y esto para tranquilidad de nuestros inversionistas y también de todos los empleados públicos, nosotros hemos realizado una planificación financiera de tal suerte que podamos cumplir con todos los compromisos de deuda externa y deuda interna en el mes de diciembre, salarios, y que también nos sobre un poco para pagar proveedores. Pero en el tema de proveedores, pues es un poco lo que el margen que vamos a tener, porque debemos cumplir con nuestras obligaciones internacionales, sobre todo aquellos temas de deuda externa. Eso lo que indica, ministro, bueno, leo que entre sus palabras, que van a cerrar el 2020 sin mayores sobresaltos, en medio de todas las situaciones que se ha tenido que enfrentar en este 2020. Sí, justamente, Manuel, yo sé que esto ha causado por lo menos incomodidad. Bueno, yo les decía a los alcaldes, yo entiendo que ustedes nos pidan que paguemos nosotros el FODES, pero entiendan que en diciembre, cuando yo no tenga para pagar deuda externa, los señores diputados no me van a aprobar un financiamiento para que podamos pagar este compromiso. Entonces nosotros no podemos supeditar una obligación interna a una obligación externa. Los pagos de deuda externa, si nosotros dejamos de realizarlos, Manuel, sería una catástrofe, ¿verdad? Caeríamos en un default, y no en un default selectivo, por ejemplo, como el que cayó en el país en el año 2017. ¿verdad? Que solo fue por 3 días y pues se pudo superar. En este caso pues sería algo más complicado, y nos hemos asegurado de que esa situación no vaya a pasar en el futuro cercano. Nosotros no vamos a permitir que caigamos en un default financiero, así que hemos realizado las programaciones necesarias de tal suerte que aseguremos todos esos pagos. ¿Cuánto se tiene digamos, que pagar en materia de deuda, ministro? ¿Cuánto es lo que tienen previsto ustedes, digamos, saldar por lo menos a diciembre? De octubre, el último trimestre del año tenía una carga de cerca de 214 millones en pago de deuda externa. Para el mes de diciembre, si no mal recuerdo, son 105 millones lo que nosotros vamos a estar pagando en materia de deuda externa. Así que pues tuvimos que hacer todas esas previsiones, y como ya he dicho, le he dicho a los señores alcaldes y a los señores diputados, pongámonos de acuerdo para restituir los ingresos. Pero estas situaciones, Manuel, las podemos resolver nosotros porque son, digamos, acuerdos políticos. Entonces, es de que los alcaldes le digan a sus diputados por qué no han aprobado todavía la restitución de ingresos, porque ellos también lo están esperando, al igual que todos los financiamientos que ellos necesitan para seguir combatiendo la emergencia por COVID-19. Como decía, en los préstamos de 300 millones se han consignado 96 millones, y en todos los financiamientos que lleva el Ministerio de Hacienda a presentarse a la Asamblea Legislativa, en todo se incluye el 30% de las alcaldías, tal como lo establece el decreto 608. Ministro, el tema FODES continúa siendo un tema vigente. De hecho, algunas diputadas de una fracción, la del FMLN en específico, decían que era una situación ya insostenible para las municipalidades el tema de la deuda que tiene el Ejecutivo en el traspaso de lo que corresponde a FODES para este 2020. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes desde el Ministerio? Porque incluso la gente de la Corte de Cuentas daba declaraciones, el presidente de la Corte de Cuentas, y decía que ellos en los exámenes que habían hecho detectaban que el Ejecutivo efectivamente tenía fondos para pagarle a las municipalidades. Sí, bueno, hay que recordar que el presidente de la Corte de Cuentas, uno, está violentando la ley, ¿verdad? Manuel, no me lo estás preguntando, esta es hora que todavía no ha llegado a mi despacho, por lo menos. Y tal vez él me corrige si ya me mandó la notificación preliminar de lo que empezó a hablar el día jueves, creo, o miércoles,
uno de esos 2 días empezó a hablar y empezó a revelar datos que ni tan siquiera nosotros hemos contestado, porque no nos han notificado todavía de que hay un posible hallazgo. ¿Cómo es posible que la prensa, él antes de notificarle al que está en el proceso de auditoría, le va y da una conferencia de prensa? Hay un uso político de la información de la Corte de Cuentas y yo he sido claro a la hora de señalarlo. El señor presidente, el señor magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora, está cometiendo delitos al divulgar información que no debe. No nos ha comunicado todavía cuál es el posible hallazgo, o lo que llamamos en auditoría la comunicación preliminar, hasta esta fecha. Pero sí salió a dar una conferencia de prensa. Yo lo que debo decirle a la población salvadoreña, porque a ellos debemos nuestro trabajo, es que ellos hacen un análisis solo de junio a octubre, o de enero a octubre, y dicen, bueno, tienen dinero para pagar. ¿Y los compromisos de diciembre quién los cubre? ¿Los compromisos de noviembre quién los cubre? O sea, no podemos pensar que el año se acaba en el mes de noviembre o en el mes de octubre. Si hay compromisos que cubrir, y al final del año son los mayores compromisos financieros. Entonces, hay un uso político de esta información. ¿Y qué es lo que pasa, Manuel? Claro, si dinero ya había y ellos dicen, bueno, entonces tomemos de aquí para el FODES, ¿ok? Y los medicamentos, y el oxígeno del Hospital de El Salvador, y las emergencias por los 2 huracanes que acaban de pasar, ¿cómo las cubrimos nosotros? Dejamos de comprar medicamentos, dejamos de pagarle a nuestros médicos, dejamos de pagarle a nuestras enfermeras para pagarles el FODES a los alcaldes. Yo creo que toda la población me va a dar la razón. Yo creo que cualquiera con 3 dedos de frente y que algo sepa sobre finanzas públicas tiene que entender que también tenemos que prever los pagos futuros. Nosotros no podemos, yo siempre lo dije desde el inicio, miren, si es que nosotros tenemos que ver cómo vamos a cerrar el año antes, pero no podemos decir aquí está el dinero y sacarlo. Es como cuando yo siempre pongo este ejemplo, cuando tenés que comprarte ropa o comprarte comida. Y el dinero está ahí, no dice ropa ni dice comida tampoco, ninguna de las dos. Claro. Entonces, tú tomas el dinero y te compras ropa y te vas a quedar sin comer. Bueno, yo creo que ningún salvadoreño razonable o inteligente tomaría ese tipo de decisiones. Básicamente es lo mismo ministro, eso es lo que nos está diciendo la Corte de Cuentas que hagamos. Tengo justo las palabras del presidente de la Corte de Cuentas, ¿sí? Y lo cito textual. Él decía en declaraciones que efectivamente pues daba a la prensa, decía, de acuerdo al análisis preliminar financiero que tienen los auditores, hemos corroborado que sí había la existencia de fondos para hacer la transferencia en el pago de los salarios. Asimismo, hemos corroborado de un análisis que se ha hecho de enero hasta septiembre que habían ingresos para hacer la transferencia del 10% del FODES a las municipalidades. Esto lo dijo el jueves el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora. Sí, bueno, como decía, es evidente que está incurriendo en un delito. El magistrado de la Corte de Cuentas conoce o debería conocer en segunda instancia, porque la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas está conformado por los 3 magistrados que elige la Asamblea Legislativa y que en este caso pues los puso Rodolfo Parker en los últimos días. Creo que todos los salvadoreños recordarán de la triste fotografía con todas las comunicaciones preliminares del Ministerio de Agricultura, pasándoselas al diputado Parker para que hiciera preguntas en la Comisión de Hacienda. Entonces, él incurrió en un delito. ¿Por qué? Porque él es un juez en materia de cuentas públicas. Y ya está emitiendo un veredicto sin haber escuchado en ningún momento el razonamiento del Ministerio de Hacienda. Él está diciendo que habían fondos, está afirmando. En ese momento, él cometió un delito porque adelantó criterio de un proceso judicial que podría conocer. Pero además de eso, hay que recordar que nosotros todavía no le hemos mandado ni la programación financiera, ni decirle, miren, ustedes dicen que teníamos fondos, pero también estaban estos otros compromisos que tengo que cubrir en los meses que vienen. Ellos se quedaron hasta el mes de septiembre o el mes de agosto, creo que fue el último que revisaron. Y dicen, a septiembre tenían fondos. Sí. ¿Y cómo pagamos los salarios entonces de octubre? ¿Cómo pagamos los salarios de noviembre? Es que tienen que esperar a que se recaude. Y si no se recauda, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de pagar salarios por haberles pagado el FODES a los alcaldes para que algunos, como ha sucedido en el pasado, paguen tarjetas de crédito o paguen préstamos personales
de los fondos FODES. Y eso no lo digo yo, Manuel. Es una realidad, algo que se ventiló incluso en los juzgados y que creo que condenaron a una persona por ese mismo hecho. Y en varias ocasiones se han tenido casos en los que hay malversación de fondos con los fondos FODES. Pero eso es lo que quiere el presidente de la Corte de Cuentas. Pero que nosotros aprobemos y luego no tengamos fondos para pagar. ¿Por qué no le dicen los señores alcaldes a sus diputados que nos pongamos de acuerdo y que restituyamos los ingresos, Manuel? ¿Por qué no lo hacen? Si son del mismo partido. ¿Por qué no lo hacen si se llaman a cada rato? A mí me sorprende que Comures haya estado reunido con el señor Javier Simán y con miembros de la ANEP para el día miércoles, y el día jueves se caen los acuerdos. Perdón, Manuel, pero es bastante sospechoso. O sea, el día miércoles se reúnen y el día jueves ya no están los votos para la restitución de ingresos. Y el mismo día jueves sale el presidente de la Corte de Cuentas a decir que sí habían fondos para el pago del FODES, lo cual es totalmente mentira. Habían fondos, pero ahí no dice que es para el pago de FODES. O sea, lo que quieren es que dejemos sin oxígeno el Hospital El Salvador, como ya lo intentaron hacer, sin medicamentos nuestra red de hospitales, sin salarios a nuestros médicos y también a aquel personal que está trabajando. Pero eso nosotros no lo vamos a permitir. Pero, ¿qué dice usted sobre la situación de las municipalidades? De hecho, de esa reunión que sostuvieron con la gente de ANEP, hablaban de que le debían 120 millones de dólares a proveedores y decían ellos que la situación se ha vuelto un tanto insostenible. Sí, pero la insostenibilidad, Manuel, no depende de mí. O sea, yo he dicho, yo no digo que los alcaldes no estén en crisis, claro que sí. Pero creo que hay algunas cosas que no dependen única y exclusivamente del pago del FODES. Por ejemplo, que San Salvador haya nadado en basura durante un fin de semana y luego que vino el siguiente huracán vuelve a pasar lo mismo. Creo que eso no depende del pago del FODES. Y el presupuesto de FODES para San Salvador creo que no llega ni a un 5% del presupuesto total de la alcaldía. Y no han podido ni recolectar la basura. Entonces, les dimos 75 millones hace poco. Manuel, yo vine acá, creo, a tu entrevista, claro, en los días siguientes de que habíamos entregado los 75 millones que me lo ordenó el presidente en una cadena nacional, que desembolsara cuanto antes. El siguiente día, a las 9:30 de la mañana, todos los alcaldes tenían en las cuentas de la alcaldía los 75 millones para que hicieran obras, para que antes de que viniera el huracán ETA se prepararan. Pero en muchos de los casos no han rendido cuentas de qué es lo que pasó con esos 75 millones. Tampoco nos han dicho en qué invirtieron los 116 millones. Que está bien, que yo sé que están en crisis, pero tienen que demostrar cuál es la información. Hace poco vimos cómo la Asamblea les aprobó un decreto para ampliarles el plazo para presentar informes. No entiendo cómo es que al Ejecutivo sí nos piden que rindamos cuentas, de las cuales de hecho hemos presentado información, y a las alcaldías les digan, no, ustedes después, ustedes no se preocupen, ustedes después presentan la información. Entonces es claro que no es la rendición de cuentas lo que buscan, porque nosotros les hemos entregado la información, Manuel. Lo que pasa es que ellos quieren un tipo de información que ya solo se obtiene en la ejecución presupuestaria. Yo no puedo tener facturas de productos que no he comprado en este momento. Y ellos básicamente eso es lo que han estado pidiendo en el seno de la Comisión de Hacienda. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más interrogantes para el ministro de Hacienda. Hay un presupuesto general de la Nación para 2021 que sigue en estudio en la Asamblea Legislativa. Ha habido también declaraciones sobre el tema presupuesto. Ha habido pues un poco de controversia respecto a las cifras, y algunos diputados han dicho que el presupuesto tiene claros objetivos políticos. Vamos a hablar con el ministro, pues de ahí surgió este proyecto de presupuesto que fue llevado a la Asamblea el 30 de septiembre de este año. Continúe con nosotros, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM, volvemos enseguida. Mañana de día lunes, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre diversos temas que están en las agendas informativas en el inicio de la semana. Les decíamos que está en estudio todavía el presupuesto general de la Nación para 2021. Ese es uno de los temas importantes, pero también hay otros que están en las agendas,
como por ejemplo los allanamientos que hizo la Fiscalía General de la República a instituciones del Estado. Entre las instituciones que fueron allanadas estaba el Ministerio de Salud, quizás fue uno de los puntos de mayor atención mediática, pero también se allanó el Ministerio de Hacienda, por lo menos es el dato que trascendió. Ministro, ¿qué datos tienen ustedes de estos allanamientos y, digamos, qué fue lo que llegaron a buscar, en este caso al Ministerio de Hacienda, los fiscales? Sí, bueno, Manuel, nosotros entregamos la información el día que la Fiscalía llegó, se entregó sin mayor problema, hubo una coordinación total, salieron de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y se acabó. Bueno, ¿qué información era la que solicitaban? Pues es una investigación en curso y nosotros no podemos adelantar ningún dato. La verdad es la Fiscalía quien dirige la investigación, pero de parte del Ministerio de Hacienda nunca hubo ningún inconveniente y nunca habrá ningún inconveniente para entregar información a nadie. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, la Corte de Cuentas iba a hacer un uso político de la información que sacara de los 2 exámenes express que enviaron, uno por no pago de FODES, el segundo por el no pago de los 75 millones, creo que esos 2 fueron los 2 exámenes, y el otro fue por el no pago de salarios de los diputados. Bueno, los 3 exámenes, que de hecho están dirigidos estas auditorías por los 2 implicados en el caso del Chaparral, ¿verdad? Por haberle limpiado hallazgos, están siendo enjuiciados los 2 directores de auditoría, pero ellos eran los que dirigían la auditoría para el Ministerio de Hacienda. Se le entregó la información, han salido a dar declaraciones adelantando criterios y cometiendo un ilícito, pero nosotros vamos a continuar dándole la información. Los que se meten en problemas son ellos. Nosotros en ningún momento le vamos a negar el acceso o le vamos a negar información a otra institución que tiene las facultades para realizarlo. Así que decidirán ellos, ¿verdad? Y ellos serán responsables si hacen un mal uso de la información que se les entrega, pero a todos se les da el acceso necesario. Así que a la Fiscalía General de la República se le entregó y pues se retiraron de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y ya, eso fue todo. En el caso del Ministerio de Salud se dijo que a raíz de los allanamientos se había paralizado ciertas áreas que estaban sin equipo informático y que se estaban sin documentación, por ejemplo, para realizar compras. En el caso del Ministerio de Hacienda no hubo una situación similar. Todas las áreas y las dependencias están trabajando con normalidad. Absolutamente todas. Manuel, de hecho yo les decía que me sorprendía que toda esa información que fueron a traer, normalmente me la piden con un escrito, pero ahora no, pues mandaron a llamar a los medios de comunicación, fueron, pero al final el resultado es el mismo, se les entrega la información y ya. Nunca hemos tenido ningún inconveniente con eso. Así que nosotros continuamos trabajando normal y se les entregó toda la información. Ministro, otro punto importante que me gustaría que nos diera alguna información respecto a la unidad que ustedes presentaban que iba a estudiar casos en paraísos fiscales. ¿Cuándo comienza esta unidad a trabajar? ¿Cómo van hasta ahora en la fase de organización de la unidad? Sí, bueno, no iba, Manuel, va a estudiar casos porque estamos trabajando ya muy fuerte en eso. Como te lo decía, Extracámara es una unidad de élite que nosotros hemos formado. Creemos que es una de las unidades que van a marcar un precedente histórico, no solo en El Salvador, sino a nivel latinoamericano con la lucha contra la evasión fiscal proveniente de estos países o territorios con baja tributación. Y nos estamos convirtiendo en un referente de manejo de la política tributaria a nivel internacional. Esta unidad va a estar formada por 20 auditores inicialmente, que luego serán incrementados hasta llegar a un número de 40, va a tener 2 coordinadores y un jefe de la unidad. Se va a encargar básicamente de verificar todos aquellos flujos de efectivo provenientes de paraísos fiscales y que tengan una implicación en materia tributaria. Hemos conformado un equipo muy cercano con el superintendente del sistema financiero y nosotros hemos dicho que igual aquellas empresas que tienen operaciones con paraísos fiscales, pero que sus operaciones están debidamente documentadas, son necesarias para el giro de la empresa y están bancarizadas, pues no tienen ningún problema tributario. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de todos los derechos de los contribuyentes, pero también vamos a ser muy duros con aquellos malos contribuyentes que durante mucho tiempo le han robado el futuro a este país. Los impuestos que nosotros no tenemos en este momento, o los impuestos que algunos malos empresarios, que son muy pocos por cierto, Manuel, han evadido en el pasado, son las escuelas que ahora no tenemos.
son las comunidades con inseguridad que nosotros encontramos, son el Sistema Nacional de Salud que encontró el gobierno del presidente Nayib Bukele, o sea, en total abandono, hospitales sin medicamentos, hospitales sin insumos médicos, para que eso no vuelva a pasar, para que eso no vuelva a suceder, para que nuestros niños puedan tener acceso a educación de calidad, nosotros necesitamos cobrar todos los impuestos. Sí, yo creo que contra eso nadie se va a oponer, Manuel. Y nosotros hemos tenido varias reuniones con empresarios, con algunas gremiales, y hasta la fecha ninguna nos ha dicho, mire, ministro, no implemente el plan antievasión. Es más, nos han dicho, ministro, qué bueno que lo esté implementando el plan antievasión, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Me dice, estos muchachos no pagan sus impuestos, yo compito con ellos, y claro que ellos ofrecen un mejor precio que yo, porque no están pagando sus impuestos. Entonces, a la vez que están realizando o que están cometiendo el delito de evasión fiscal, también están cometiendo competencia desleal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no compite uno en igualdad de condiciones y uno tiene unos precios más bajos por no pagar impuestos, claro que sale afectado el otro empresario. Entonces, muchísimos empresarios, los buenos empresarios, nos han aplaudido el plan antievasión y nos han dicho, lo único que nosotros necesitamos es que se nos respeten los derechos del contribuyente. Y yo les he dicho muy claro, y lo vuelvo a repetir en esta entrevista, Manuel, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de los derechos de los contribuyentes, pero con los malos empresarios sí vamos a utilizar todas las herramientas que tenga el fisco. Ministro, ¿cuánto llevan ustedes en avisos que han hecho a la Fiscalía General de la República en materia de evasión? Nosotros hemos presentado hasta la fecha más de 55 avisos, Manuel, que superan los 36 millones en monto a recuperar. Hasta la fecha solo se ha actuado en 2 casos de los que nosotros hemos presentado. Así que estamos esperando que la Fiscalía actúe a través de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. Pero, claro, todavía falta mucho por hacer, Manuel, y vamos a continuar nosotros presentando los avisos del plan antievasión. ¿Por qué? Porque esta va a ser la forma también en la que podemos continuar financiando todas aquellas erogaciones que hemos incluido en el presupuesto general de la Nación para el año 2021. Ministro, me gustaría que me dejara claro un dato. ¿Cuánto percibió El Salvador en materia de recaudación en el mes anterior, en el mes de octubre? Nosotros recaudamos cerca de 400 millones todavía. Pues como digo, la economía no se ha recuperado. Normalmente cada mes nosotros teníamos una recaudación de entre 500 millones mensuales, es decir, las recaudaciones continúan a la baja y esperamos pues que en los próximos meses nos empecemos a recuperar. Ahora bien, hablemos de otro punto que está en las agendas informativas y es el presupuesto general de la Nación, sí. Está en manos de los diputados. ¿Cómo va esto, ministro? Porque algunos diputados decían, los funcionarios del gobierno no se están presentando para dar las explicaciones pertinentes respecto a las asignaciones presupuestarias que les corresponden para el próximo año. Bueno, yo asistí en 2 ocasiones en conjunto con el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, y como todos los salvadoreños pudieron observar en las dos sesiones de la Comisión de Hacienda que yo estuve, pues se abordaron y se dieron todas las explicaciones que los señores diputados pidieron. En la segunda sesión que estuve, se acabaron las preguntas, Manuel. Yo todavía me quedé un rato ahí esperando, pero empezó el diputado Rodolfo Parker a hacer unos pronunciamientos políticos y que no sé qué y que no sé cuánto, y les dije, mire, pero tienen preguntas, y me decían, no, no son preguntas. Entonces, ¿qué caso tiene que yo esté sentado aquí en esta mesa? Entonces, así pasaron y hicieron creo que 3 intervenciones, y a la tercera intervención yo le dije al presidente de la Comisión de Hacienda, mire, yo me tengo que ir, yo tengo trabajo que hacer, o sea, si ustedes quieren decir que ustedes son el mejor partido político, o los que quieran decir que fueron los más honestos cuando gobernaron, que ninguno de sus expresidentes robó, que ninguno de sus expresidentes está asilado en otro país, que cuando ellos gobernaban este era el país de las maravillas. Bueno, entonces háganlo, pero cuando yo no esté presente, les dije, porque no entiendo para qué me hacen perder el tiempo a mí estando sentado en esta mesa, mientras ustedes lo que hacen no es preguntarme, sino hacer pronunciamientos políticos. Y en ese momento, pues, el presidente de la Comisión de Hacienda me dijo, ministro, puede retirarse, y dijo, bueno, el ministro se va a retirar porque tiene más trabajo que hacer y las preguntas se acabaron.
Eso fue lo que pasó en la última sesión en la que yo estuve presente. Luego se convocaron, la ministra de Turismo estuvo ahí, la ministra de Economía estuvo ahí, la ministra de Educación estuvo ahí. Luego convocaron al ministro de Gobernación y al ministro de Obras Públicas, pero justamente la convocatoria era estaba el paso del huracán ETA, entonces ninguno de nuestros funcionarios podía dejar el deslave en Nejapa, por ejemplo, o el huracán ETA para irse a sentar a una comisión. Podía esperar un poco y eso mandaron cartas. De hecho, el ministro Mario Durán, si ustedes recuerdan, algunos diputados estaban muy molestos que si por qué el ministro no había llegado. Si el ministro es el presidente de la Comisión de Protección Civil, el ministro tiene que estar atendiendo a los ciudadanos, tiene que estar con su equipo de trabajo al frente de la Comisión de Protección Civil. Entonces él les mandó una carta y les dijo, miren, no me citen en estos días, pues, o sea, yo puedo llegar y les explico el presupuesto, pero después. ¿Pero por qué durante la emergencia, Manuel? ¿Por qué durante el ministro de Obras Públicas tenía que estar dragando ríos para que no hubieran inundaciones? Entonces era muy raro, ¿no? Entonces se excusaron nuestros dos funcionarios y pues el ministro en su momento se puso a disposición nuevamente para llegar a explicar. No se ha citado nuevamente a los funcionarios hasta donde yo sé y lo que yo he conversado con los diputados, y estamos a la espera que se les vuelva a convocar, si nadie les ha dicho que no van a llegar. Lo que pasa es que hay un tema de prioridades, pero el presupuesto general de la Nación se explicó en los ramos de educación, creo que en el ramo de medio ambiente también estuvo presente el ministro Fernando López estuvo presente esos días y se explicó, ¿verdad?, todo el contenido. Entonces, se ha dicho que este es el presupuesto, que no tiene que las estimaciones de ingresos están elevadas, que no sé qué. Yo les digo, miren, es que nosotros hemos incluido las estimaciones de ingresos del plan antievasión. Ustedes no lo entienden porque en sus gobiernos o en los gobiernos del FMLN o de Arena nunca se combatió la evasión fiscal. Y yo los he retado y les digo, miren, demuéstrenme ustedes que combatieron la evasión. Y me demuestran con números cuántos fueron los montos y cuántos casos judicializaron por evasión fiscal. Nunca responden, Manuel, nunca lo han hecho, porque en sus gobiernos no lo hicieron. Entonces, es falso que así sea. Lo que sí es cierto, Manuel, es que este presupuesto incluye un 5% del PIB para educación, que incluye cerca de un 4% para salud, que incluye también cerca de un 3% para seguridad, y que también está en línea con todas las políticas públicas que la CEPAL, el FMI y algunos bancos multilaterales nos han dicho que debemos hacer. Invertir prioritariamente en salud, en educación y en tecnologías de la información. Solo el programa que va a entregar 1.5 millones de computadoras en todo el territorio nacional nos va a costar cerca de 214 millones. ¿Cuál es la diferencia? Ahora los beneficios le llegan a la población, antes no llegaba. El presupuesto incluye la formación o la conformación de la Academia Nacional de Bomberos, también incluye la renovación de estaciones de bomberos por 5 millones, cosas que no se hacían en el pasado, cosas por las que nadie se preocupó, y nosotros ahora sí nos estamos preocupando, Manuel. El presupuesto, como decíamos, está en fase de análisis. El presidente de la Asamblea Legislativa debemos revisar con lupa hacia cada una de las cifras que ahí están contenidas, porque él decía que hay trampas, en este caso para el legislativo, y señalaba de que por eso tienen que hacer revisiones exhaustivas del presupuesto. Además decía que el presupuesto ha sido elaborado con claros objetivos políticos, aunque... Claro, nosotros hemos conversado con funcionarios del Ejecutivo, la comisionada de Operaciones y Gabinete decía que es el presupuesto más realista que se pudo haber presentado de acuerdo a las estimaciones y a las proyecciones que se tienen del comportamiento de las finanzas en el 2021. De hecho, tal como lo afirmaba la comisionada presidencial Carolina Recinos, es el presupuesto más real y es el presupuesto más social de la historia. Y creo que eso es lo que a ellos les molesta. Yo no creo que sea una trampa que le demos un incremento de $100 a nuestros maestros. Yo no creo que sea una trampa que a nuestros médicos, enfermeras y personal de primera línea que contratamos temporalmente para combatir COVID-19, ahora se les dé una plaza permanente, porque son más de 3.000 plazas las que se están absorbiendo de parte de estas plazas que eran plazas temporales y que en el presupuesto 2021 pasan a permanentes.
Yo no creo que sea una trampa pagarles la nocturnidad a nuestro personal de Fosalud. Yo no creo que sea una trampa darle el escalafón completo a todos los empleados del sistema de salud y también a los empleados del sistema de educación. No creo que sea una trampa tampoco, Manuel, darle $100 de incremento a nuestros policías y darle $100 de incremento a nuestros elementos de Fuerza Armada. No creo que sea una trampa asegurarle los uniformes y los implementos a seguridad y a defensa. Creo que para todos es claro que ahora los beneficios sí llegan a la población. Yo no creo que sea una trampa incluir todas las obras de mitigación que necesitamos para el próximo año, en Cárcavas, taludes y otras zonas de riesgo. Entonces, a eso le llaman trampa a los señores diputados, a invertir en la Academia Nacional de Bomberos 5 millones, a invertir en la renovación de las estaciones de bomberos otros 5 millones más, a poner 3 programas de vivienda nuevos por 45 millones a través del Ministerio de Vivienda, a incluir toda la inversión que necesita Surf City para hacer de este país un atractivo turístico más grande del que ya es. Yo creo que eso no puede ser una trampa, Manuel. Lo que pasa es que se acostumbró en el pasado de que los beneficios solo se dirigían a ciertos sectores o a ciertos grupos de poder. Eso no está sucediendo. Yo no creo que también nosotros hayamos hecho esto para que la Asamblea Legislativa no lo vote, porque ellos decían, se ha hecho para que nosotros no lo votemos. Revísenlo todo lo que quieren. No van a encontrar ninguna cifra errada, no van a encontrar falsa información. Lo único que van a encontrar es un presupuesto general de la nación dirigido a la gente, asegurando que contemos con el 100% de insumos médicos. Hemos incorporado 40 millones para la compra de insumos médicos y de medicamentos, y 10 millones para instrumental y también para insumos. Ministro, eso no creo que pueda ser, Manuel, una trampa, y creo que debe de revisarse, sí con lupa, pero con una visión también de llevar los beneficios a la gente y no a ciertos grupos de poder. Ministro, el IVA es el tributo que hasta ahora pues se considera deja más digamos, fondos al gobierno. Y para 2021 se han proyectado recaudar 2.643.35 millones en materia de IVA, 327.46 millones más que en este 2020. Algunos analistas dicen que no es posible a menos que se dé un aumento de la tasa, es decir, las proyecciones de recaudación, dicen ellos, que no sería posible lograrlas a menos que se dé un incremento en el caso del IVA. Pues sí, pero eso lo dice ¿quién? Lo dice Funde. Lo dice Funde de Roberto Rubio, por Dios, que está señalado por sobresueldos. Yo creo que también hay que partir de quién es el emisor de las cosas. O sea, FUSADES, Funde y CEFI han tenido una actitud adversa al gobierno y creo que todos lo sabemos. Y yo lo respeto mucho. Yo siempre se les he dicho, miren, yo no me voy a molestar porque ustedes salgan a decir tal o cual cosa. Eso sí, yo sí les voy a decir, eso no es cierto. Porque así como lo está planteando Funde de Roberto Rubio, eso no es cierto. Nosotros jamás hemos dicho que vamos a incrementar el IVA. No estamos ni por cerca. Fue de las primeras cosas que yo dije, esto no va a suceder en mi gestión como ministro. No vamos a incrementar el IVA, eso no va a pasar. No se está pensando en ningún incremento de impuestos, no se está pensando en desdolarizar. Anduvieron diciendo que íbamos a desdolarizar, por Dios. O sea, se inventan cada chisme y de verdad, y lo digo con total certeza, o sea, a los señores de Funde, esto es un chisme, lo que ustedes han inventado es un rumor y un chisme, eso no va a suceder, así que dejen de decir mentiras. Y, ¿qué es lo que pasa, Manuel? Como decía, don Roberto, como fue aliado de los gobiernos de Arena, de los cuales se dice que recibía sobresueldo, ¿verdad? Y que hay unos recibos ahí firmados y también unos cheques a su nombre, por lo menos eso hemos visto en varios años anteriores. Claro que él no entiende cómo se hace la lucha contra la evasión fiscal. Claro que no lo entienden si es algo que no se combatió durante los gobiernos de los cuales él era muy aliado. En estos gobiernos se ha vuelto adverso, yo no sé por qué. ¿Será porque ya no hay algunos beneficios? No lo sé, o sea, no sé cuál sería la razón,
pero yo siempre he dicho, yo voy a respetar siempre su opinión, pero tampoco pretendan que me quede callado o que me quede callado aguantando sus mentiras. Lo vamos a desmentir siempre y en este caso pues es una de las cosas que están diciendo que no son ciertas. Hay otras voces, ministro, como las de las calificadoras de riesgo. Moody's, por ejemplo, amenaza con bajar la calificación de El Salvador porque no se ha querido firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice usted como encargado de las finanzas y también de ver, digamos, la apreciación que tienen estas entidades externas y que hablan sobre la situación de El Salvador? Bueno, las calificadoras de riesgo hay que recordar que, bueno, a Guatemala le rebajaron ya la perspectiva. Manuel, no sé, o sea, esto no es una situación solo de El Salvador, pues. El mundo está bastante nervioso respecto de la finanza. Todos los países tuvimos que salir a endeudarnos. No hay ni un país, creo, que no haya salido a endeudarse durante COVID-19, porque a todos nos golpeó. Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, todos los países salieron a buscar financiamiento. Y a todos los países, a Guatemala hace poco, le redujeron la perspectiva una semana antes de que a nosotros nos pusieran en revisión, algo distinto a lo que le pasó a Guatemala. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, esperamos a ver cuáles son la planificación del gobierno, que ya tenemos un adelanto, pero que en este momento, con la información que tenemos, la calificación del país se mantiene, porque no se ha rebajado, no ha habido ningún tipo de otra opinión que haya emitido en este caso Moody's, que con nosotros tenemos reuniones con ellos, ¿verdad?, recurrentemente. Así que creo que nosotros nunca hemos ocultado, esta es una crisis, esta es una pandemia, ha golpeado la economía, hizo retroceder el PIB de Latinoamérica 10 años. Lo bajó en cerca de un 9.1, lo que implica retroceder 10 años, es decir, volvimos a los niveles de producción del año 2010. Manuel, creo que es una situación que todos los salvadoreños y todos lo entendemos. Claro que hay una planificación, claro que vamos a dar los siguientes pasos, sí, pero todo va a ir en su momento. Y creo que Moody's lo entiende muy bien y por eso mantiene la calificación de riesgo de El Salvador y dice, bueno, vamos a revisar en los próximos meses. Pero no nos han rebajado la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario, ministro. ¿Perdón? ¿Qué tan determinante puede llegar a ser el hecho de la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Todos los días en constante comunicación, bueno, todos los días y los viernes tenemos una llamada con el fondo. Son conversaciones que tenemos todos los ministros de finanzas de todo el mundo, ¿verdad?, con el Fondo Monetario Internacional para revisar políticas públicas y todo lo demás. Así que pues todo avanza de acuerdo a cómo pues se ha planificado, ¿verdad? Así que no hay nada que las calificadoras de riesgo estén diciendo que sea distinto a lo que está pasando en todo el mundo, Manuel. Le está pasando a todos. Costa Rica, le está pasando a Honduras, le está pasando a Guatemala, le está pasando a Estados Unidos, a Francia, a Alemania. Yo quisiera que no sucediera con todos, pues. Pero no es así, no es así. Así que nosotros tenemos que hacerle frente a la situación, claro, y lo estamos haciendo de manera valiente, de manera transparente, presentando información y realizando nuestro trabajo. Contrario a lo que han estado haciendo algunos actores que se dedican pues solo a hablar mal, ¿verdad?, a buscar qué está haciendo mal el gobierno. Yo creo que está bien, esa función crítica está bien, siempre y cuando sea para construir, pero en estos casos no es para eso. Pero ministro, corríjame digamos, si me equivoco. En sus palabras, usted indicando que está diciendo de que no sería extraño que a El Salvador le bajaran la calificación y que no sería, digamos, tan contraproducente como se quiere hacer ver. Yo no he dicho eso en ningún momento. No dije eso, y ni por cerca he dicho eso. Dije que estamos en revisión, como estamos en revisión todos los días con las calificadoras de riesgo. Y que estamos en un contexto de crisis, que creo que quien no entienda que estamos en un contexto de crisis, pues no sé en qué mundo vive, pero hay salvadoreños sin empleo en este momento. Sería bueno que algunos salgan de su burbuja y que vayan a ver a la calle cómo está realmente la situación. A nosotros, claro que le estamos poniendo todo nuestro trabajo, nuestra economía está dando las señales para empezar a recuperarse, pero todavía hace falta muchísimo trabajo que hacer. Necesitamos que los diputados desbloqueen los fondos. Necesitamos restituir esos ingresos y cumplir con nuestros compromisos. Eso también va a dinamizar nuestra economía. Pero necesitamos la buena voluntad de estas personas que son las que toman decisiones. Y el presupuesto general de la Nación está justamente en línea con eso.
Nuestro programa de inversión pública supera los 1.500 millones. Manuel, crecimos cerca de un 23% en el programa de inversión pública respecto del año pasado. ¿Por qué? Porque la única forma de salir de ese círculo de crisis es invirtiendo, inyectando liquidez a la economía. Y para eso necesitamos que los señores diputados tomen la decisión de aprobación del presupuesto antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque si no, estaremos mandando muy malas señales de falta de acuerdo político para tomar decisiones en El Salvador. Y eso, claro que lo ven todas las calificadoras de riesgo, todos los inversionistas internacionales, claro que están pendientes. Así que yo les hago un llamado a que aprobemos el presupuesto general de la Nación y que sea de manera pronta. Que no, por el momento, Manuel, creo que nadie ha mostrado su intención de si van a aprobar o no. Y como decía hace un rato, no es una trampa política, no es eso. No podemos catalogar, darle beneficios a la gente como una trampa política. Yo creo que algunos están acostumbrados a que todo se haga con ese criterio, pero el criterio de realización del presupuesto en este año fue distinto. Fue para darle beneficios a la gente y para entregarle a la gente lo que realmente le pertenece. En el presupuesto 2021 se incluyen nuevas plazas para el Ejecutivo. Se está hablando de 3.237 nuevas plazas para tener un total de 114.398. ¿Cómo se justifica esta creación de plazas en el Ejecutivo, en este caso, ministro? Bueno, hay que ver una cosa. Si algo que nos enseñó COVID-19 es que todas las inversiones en salud estaban muy bajas. No solo las de El Salvador, sino las de Francia, las de Bélgica, que hace unas semanas ustedes vieron cómo estaban saturados los hospitales. Entonces, es necesario incrementar las inversiones en salud. Pero ¿salud qué hace? Prestar servicios de salud. Porque salud no es solo comprar los medicamentos, tenemos que tener médicos y enfermeras para dar atención. Esa es la principal razón por la que existe salud, el Ministerio de Salud. Si no, solo compremos los medicamentos y se los mandamos a las casas, ¿verdad? A los ciudadanos y que ellos se automediquen. Pero no, para funcionar el sistema de salud, Manuel, necesita médicos, necesita enfermeras y necesita personal administrativo. Estas 3.000 plazas de las que te hablaba, y son 3.000 plazas para COVID más 923, que también se reforzó el Sistema Nacional de Salud porque ya que mucho personal estaba volcado para COVID, otras enfermedades se podían descuidar, entonces se contrató también personal. Todas estas plazas se convierten en plazas permanentes. Yo creo que es el mínimo reconocimiento que nosotros podemos darles a aquellas personas que pasamos llamando héroes durante toda la emergencia, que estuvieron arriesgando sus vidas y ahora no creo que los diputados vayan a tener la moral o vayan a tener el corazón para negarle una plaza permanente. ¿Esa plaza permanente va a servir? Claro que sí, porque vamos a seguir prestando servicios de salud. Ahí vamos a convertir al Hospital El Salvador en el primer hospital de Centroamérica en el mayor centro de especialidades de Centroamérica, de un sistema público. Y ya vieron, convertimos al Hospital El Salvador en un referente latinoamericano del manejo del COVID-19. Y es algo que no nos pueden negar, a pesar de que la oposición se encargó, si tú recordás, Manuel, que salían con que el Hospital El Salvador no tiene planta de tratamiento. Ahí va el ministro y les enseñaba la planta de tratamiento. Ah, es que le faltan camas. Allá iba el ministro de Salud y le decía, no, mira, aquí están las camas. Pero es que esas camas son prestadas del Seguro Social. Bueno, sí, mire, firmamos un convenio. O sea, si ustedes en su gobierno pasaban peleándose entre ministerios y entre funcionarios, no es nuestro problema, pero aquí este gobierno trabaja articulado. Entonces, se le atacó de una forma muy visceral, Manuel. Pero los resultados ahí están. Las vidas se siguen salvando ahí. Entonces vamos a convertir en el mayor centro de especialidades de Centroamérica, el Hospital El Salvador, al igual que vamos a seguir dignificando a toda nuestra gente. Yo creo que no es posible que se le nieguen las plazas al personal de salud que estuvo durante la emergencia por COVID-19 arriesgando su vida. Y eso es lo único que se ha incluido. De ahí, si tú revisas, en Hacienda lo que va a haber el incremento de 20 plazas para la UREF, para la Unidad de Recuperación de Evasión Fiscal. Yo creo que eso nos va a generar ingresos y creo que está más que justificado que la unidad se conforme. Igual, esas son todas las
inclusiones de plazas que tenés. Bueno, se absorben 80 plazas del ISNA, pero hay gente que ha tenido contrato temporal durante muchísimo tiempo y ha cuidado a nuestros niños en riesgo y ahora no le queremos dar una plaza. Yo creo que no es posible, pues, además de que es una obligación de ley. O sea, si los empleados todos son empleados permanentes, ¿verdad? No podemos tener empleados temporales cuando realmente la función que desempeñan es permanente. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en este inicio de semana, el día lunes 23 de noviembre de 2020. Vamos a ver qué es lo que ocurre en estas semanas que quedan todavía de este año y cómo avanza el análisis del presupuesto general de la Nación para 2021. Seguramente habrá muchas reacciones en los próximos días respecto a las cifras, al contenido, y esperamos tener también su opinión y su evaluación a través de espacios como este aquí en Red Salvadoreña de Medios. Gracias, Manuel, y bueno, gracias a todos los televidentes que nos sintonizaron. Pues con muchísimo gusto, la próxima vez que me volvás a invitar, pues con muchísimo gusto te acompaño para dar todas las explicaciones necesarias sobre temas hacendarios. Muy bien, vamos nosotros a una pausa comercial en este momento y cuando regresemos vamos a tener información importante sobre el tráfico, vamos a hablar también sobre deportes y sobre entretenimiento. Continúe con nosotros.